Hola, hoy estamos de celebración, así que bienvenidos a Acabo de Leer. Bueno, los que me seguís en Twitter y en Instagram sabréis que esta semana, creo que fue, o la semana pasada, ya alcancé los 1000 suscriptores, que me hacen muchísima ilusión. La verdad que cuando empecé en el canal no podía imaginarme llegar a los 500 suscriptores, ni mucho menos a los 1000. Y además 1000 suscriptores en menos de un año, que yo creo que está súper bien. Y desde aquí quería dar muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito en el canal, a los que participáis activamente y me dejáis comentarios, pulsáis los likes, compartís en Twitter, compartís en Instagram. Y la verdad que me siento muy halagada de que veáis mis vídeos, que os guste, que comentéis, que toméis algunas de las recomendaciones que hago, porque la verdad que hace que todo esto tenga sentido, ¿no? Que el sentarme delante de la cámara, pasar 1 o 2 horas editando, subirlo a YouTube, pues hace que todo merezca la pena. Antes de comenzar con este vídeo, quiero dar las gracias a 3 personas en particular. Las 2 primeras son Adrián de Victorian Spirit y Jan del canal Trotalibro, porque fueron las 2 primeras personas con las que me puse en contacto cuando quería empezar el canal. Recuerdo que les mandé mensaje privado y les pedí consejos, y Adrián fue súper amable porque me mandó un correo electrónico en el que me explicaba pues todos los programas que utilizaba para editar, las miniaturas, o sea, todo lo que creé en el canal. Y todo lo que aprendí al principio fue gracias a Adrián, así que muchísimas gracias, porque yo creo que si vosotros no lo hubiera abierto me animasteis mucho. Y también quiero dar las gracias a Raquel, de la pecera de Raquel, porque fue una de las primeras en compartir, retuitear, animarme. Y la verdad que me sentí, no sé, como muy acompañada, me sentí animada a hacer esto, ¿no? Que yo al principio como que no lo tenía muy claro. Y como ya he dicho, dar las gracias a todos los que me seguís, a todos los que veis todos mis vídeos, comentáis siempre, retuiteáis y no sé, que como ya he dicho, me siento muy realizada y espero seguir con este canal pues hasta que deje de disfrutar y ya no me apetezca hacerlo, que yo creo que va a ser en un tiempo. Y nada, para celebrar estos 1000 suscriptores yo tenía varias ideas, ¿vale? Y hice una encuesta por Twitter. La primera idea era 10 libros que me marcaron como lectora, la segunda idea era 10 cosas friki sobre mí, y la última idea era una especie de book tag sobre personajes históricos. Y la que más ganó fue 10 libros que me marcaron como lectora, que es lo que hoy os traigo. Estos 10 libros hacen como una especie de recorrido por mi vida como lectora. Son libros que se me quedaron en la mente y son libros que a lo mejor no son las mejores lecturas que tuve en mi vida, pero que de alguna manera siguen ahí y que me marcaron. Así que nada, para no hacer este vídeo excesivamente largo, empecemos. El primer libro que recuerdo que me marcó muchísimo se llama El misterio de los hijos de Lua, y es un libro de la colección de Barco de Vapor. Este libro me marcó por muchas razones. La primera es porque es el primer libro que recuerdo comprar en una librería, o el primer libro que recuerdo haberle dicho a mi madre que me lo comprara, y casi que es el primer libro que recuerdo leer. No sé si eso tiene sentido o no, pero no recuerdo otro libro querer leer más allá de eso. O sea, sí recuerdo leer en el colegio y demás, pero el deseo de comprar un libro y leerlo fue ese, El misterio de los hijos de Lua. Además, me acuerdo perfectamente del argumento, pese que hará muchísimos años que lo leí, y nada más que lo leí una vez, con lo cual no lo releí muchas veces. Y el argumento era sobre un chico que tenía una gata que se llamaba Lua. Y la gata cada cierto tiempo, no me acuerdo cuánto, se quedaba embarazada. Y la gata daba luz, pero vaya, ocurrió un misterio. Y es que los gatitos desaparecían al poco. Entonces este chiquillo se propuso averiguar a dónde iban los cachorritos. Y es que Lua, cuando cuenta la historia, está de nuevo embarazada. Entonces va a organizar una misión con su mejor amiga para averiguar qué es lo que pasa con los cachorritos. Hago un poco de spoiler, no es dramático ni mucho menos, pero bueno, sí que la historia tiene su misterio, ¿no? Porque cuando lo lees siendo una niña, tú no te das cuenta qué es lo que posiblemente puede estar pasando con los cachorritos, ¿no? Y recuerdo que esa historia se quedó conmigo mucho tiempo, y si no me equivoco,
el libro todavía debe estar en casa de mis padres. Y ya os digo que es el primer libro que recuerdo que le pedí a mi madre que me lo comprara cuando estábamos en una librería. El segundo libro que me marcó como lectora y que os dejaré por aquí la portada, aunque es ultra mega conocido, es El diario de Ana Frank. Yo el diario de Ana Frank no sé a qué edad exactamente lo leí. Creo que fue en torno a los 12 y 13 años. Y fue una lectura de verano. O sea, fue una lectura obligatoria impuesta por el colegio que tenía que hacer durante el verano. Recuerdo además el libro que me compré, era un libro marroncito y que tenía las fotos de Ana Frank en la cubierta. Os dejaré por aquí la portada si lo recuerdo. Recuerdo que además a esa edad yo pasaba gran parte de los veranos en casa de mis tíos y recuerdo levantarme temprano para hacer mi lectura diaria mientras mi prima estaba en clases particulares. Pero creo que lo que más me impactó obviamente es la historia, porque la historia de Ana Frank, que es ultra conocida, todos lo conocemos, pero creo que cuando la lees con los 12 o 13 años resulta muy impactante y aún a día pienso en ella y no sé si es una lectura adecuada para una niña de 12 o 13 años, la verdad. Y recuerdo que me causó un gran impacto, recuerdo que me deprimió muchísimo ese verano, me costó muchísimo leerla. Y fue mi primer acercamiento a la historia del Holocausto. Recuerdo que cuando ya estaba casi al final y además ya Ana Frank, he de confesar que a mí no me caía bien, había cosas que contaba. Recuerdo que ella no tenía muy buena relación con la madre y no sé, no me caía muy bien y ya me quedaba muy poco. Digo, mira, yo voy a ir al final y a ver qué pasa. Cuando leí el final y lo que le pasa a Ana Frank, recuerdo que me enfadé muchísimo. Sobre todo porque era por pocos meses, ¿no? Lo que le ocurre, no voy a desvelarlo por si acaso, ¿no? Pero era como, madre mía, o sea, me he tragado todo este libro que me ha costado muchísimo y que es todo dramático para que termine así. Y como ya os digo, fue una lectura que se quedó en mi mente, pero se quedó en mi mente hasta el punto de que el libro no lo podía ni siquiera tener en mi dormitorio. Es que me impactó muchísimo. Era mirar la foto de Ana Frank y causarme muchísimo, no miedo, pero sí que no me gustaba nada, era como muy mal rollo. Entonces ya el libro muchas veces lo ponía para que yo no viera la cubierta, o sea, es que no me gustaba nada. Y hasta el día de hoy no he sido capaz de releerlo. O sea, yo no he vuelto a releer el diario de Ana Frank, pese a que yo sé que, bueno, pues un libro que por lo que cuenta es súper fuerte, además es muy polémico porque hay gente que piensa que es un diario falso. Entonces, claro, por curiosidad debería volver a leerlo. Pero os confieso que no soy capaz de leer el diario de Ana Frank. Me causó un impacto enorme y ahí lo dejo y ahí se va a quedar, creo yo. El tercer libro que causó un gran impacto en mí, que lo siento, me tengo que mover, voy a pillarlo, que está aquí, es Manolito Gafotas de Elvira Lindo. Os cuento un poco cómo llega a este libro. Yo tenía una compañera en el colegio que éramos súper amigas y ella tenía el tercer libro de la colección de Manolito Gafotas que se llama Como Molo y a mí me llamó muchísima atención y le dije que me lo dejara. Desafortunadamente mi perro decidió que Como Molo estaba bastante bueno y destrozó el libro y mi madre tuvo que comprarle una copia nueva a mi amiga, obviamente, y yo me quedé con el mordido. Aún así me lo leí y me flipó. O sea, la historia de Manolito Gafota me encantó e hice que mi madre me comprara por la colección entera. No sé cuántas veces habré leído Manolito Gafota. O sea, la colección la he releído muchísimas veces y cada vez que he leído Manolito Gafota me he disfrutado, he reído y es que al fin y al cabo es una historia como muy cercana, ¿no? O sea, Manolito Gafota cuenta la historia de Manolito, que es un niño que tiene gafas, que es un niño de padres trabajadores que vive en un barrio obrero de Madrid, en Carabanchel, y lo que cuenta únicamente son las desventuras de Manolito Gafota. Y no sé, el lenguaje que emplea la autora, las anécdotas que cuenta con el abuelo, la madre, el miedo a suspender a matemáticas, su mejor amigo que también es su enemigo, es como muy real. Es muy real. Y a mí siempre me ha gustado, le tengo un cariño enorme, tengo toda la colección en casa de mis padres e incluso hace algunos años compré el último libro que sacó Elvira Lindo, que era Manolito en la universidad, creo que fue, y lo compré. Pero este, que es el primero de la colección, es muy especial porque Elvira Lindo vino a la universidad para hablar de otro libro suyo y pues
pues yo cogí y dije, bueno, pues yo me llevo mi libro en mano, le toco foto y que me lo firme. Y la autora me lo firmó, no sé si podéis verlo. No sé qué año fue, 2008, que fue justamente el último año mío de la carrera. Y lo tengo aquí, este libro, no lo he vuelto a releer, me gustaría alguna vez volver a releerlo para ver si siento lo mismo, pero no sé, lo conservo por si en el futuro tengo hijos o lo que sea, pues que lean mi ejemplar. El cuarto libro que me marcó como lectora fue Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Os dejo por aquí la portada. De nuevo os cuento cómo llegué a ese libro. Harry Potter y el prisionero de Azkaban nunca fue un libro destinado para mí. Ese libro lo puso Papá Noel para mi hermana, pero eran las vacaciones de Navidad y yo me había quedado sin lectura. Y mi hermana por aquel tiempo no leía muchísimo, así que cogí el libro. Madre mía, es que fue amor a primera vista. O sea, me leí el libro y digo, pero qué maravilla. Que conste que yo ya conocía la historia porque había visto las 2 películas anteriores. Yo no había leído los libros. Yo había visto las 2 películas anteriores y creo que las tenía en cinta. Cuando yo me leí el libro, digo, me estoy perdiendo todo un universo que en las películas se quedan únicamente en pañales. Tengo que leer los libros. Y ya a partir de ahí me convertí en una Potterhead, si lo queréis llamar, una fanática de Harry Potter. Y ya me compré todos los libros a través del círculo de lectores. De hecho, recuerdo que el último libro yo llegué a tenerlo antes de que se vendieran en las librerías, porque el representante del círculo de lectores que venía a mi casa vino ese día por la mañana y creo que se ponía a la venta como más tarde a las 5 de la tarde o algo así. Y recuerdo que el último libro era como, quiero leerlo, pero no quiero que se termine la historia. Y creo que yo ya estaba, ¿cuándo fue? Creo que ya estaba en la universidad, no sé si era el tercero o cuarto de la universidad, cuando yo había empezado a leerlo y estaba en primero de bachiller. O sea, que me acompañó en todos mis años mozo, por así decirlo, ¿no? Y la verdad que ha sido una historia de amor desde entonces. O sea, Harry Potter es una saga que siempre me va a acompañar y que si algún día tengo hijos me encantaría que lo leyeran porque me parece una saga fantástica. Es una saga que ya es de los lectores, ya no es de la autora, es de los lectores y lo que hemos hecho con ella. El quinto libro que me marcó como lectora es La Reina Sol de Christian Jack. Os lo dejo por aquí. De nuevo, uno de esos libros que llega a él por casualidad. Era principio de las vacaciones de verano, mi familia y yo estábamos desayunando en el Corte Inglés, si no me equivoco, así en plan posh, y recuerdo que yo había terminado de desayunar y me puse a pasear por la sección de libros del Corte Inglés, que bueno, si hay libros ahí voy yo, ¿no? Y echando un ojo me topé con este libro, leí lo que era el argumento y le dije a mi padre, por favor, cómpramelo, que me lo quiero leer, por favor, por favor, por favor. Y me lo compró. Y fue mi gran lectura del verano. De nuevo es esa historia que solo he leído una vez, pero me acuerdo perfectamente de todo la trama. Y además, no sé si fue a partir de La Reina Sol, pero se puede decir que es una mezcla de esa lectura con mi fijación con la película de la momia, cuando empecé a volverme realmente obsesionada con todo lo que era la cultura egipcia. La Reina Sol, por si no conocéis la novela, tiene como protagonista a la hija de Akenatón, que ahora mismo no me acuerdo muy bien de su nombre, era como Anxum algo. No me acuerdo. Y entonces la protagonista es una mujer, ¿vale? Que es la hija de Akenatón. Y digamos que la historia cuenta la caída de Amarna, la muerte de Akenatón y demás, como esta hija de Akenatón se casa con Tutankamón, que luego pasa a ser Tutankamón. Y es muy muy fascinante porque cuentan pues diversas teorías de por qué Tutankamón murió, si fue asesinado o fue por enfermedad, pero está todo novelado. Todo novelado desde el punto de vista de la hija de Akenatón. A partir de ahí también creció mi fascinación no solo por Egipto, pero también por todo lo que es la cultura de Amarna, el cambio de los dioses, Akenatón y demás. Y recuerdo además empezar una colección con Planeta Costini de los libros de Christian Jack, de los cuales aún conservo unos cuantos, que por cierto la edición es horrorosa, pero además recuerdo que a partir de ahí empecé a hacer una especie de mini colección de libros de Egipto, que algunos tengo en mi casa de mis padres. Tengo algunos de Christian Jack, como Akenatón y Nefertiti, o tengo otro de Tutankamón que tengo por ahí, no, Tutankamón no, Akenatón. Entonces fue a partir de ahí que mi fascinación por Egipto
creció y me marcó hasta tal punto de que me convenció que la historia que debía, la carrera que debía estudiar era la carrera de historia. Y digamos que ahí, ya os digo, ese sí que marcó muchísimo mi vida. El sexto libro que marcó, y esto os vaya a reír, pero lo tengo que mencionar, es El Código Da Vinci de Dan Brown. Ya sé que muchos os va a sorprender esto, pero bueno, El Código Da Vinci me marcó muchísimo como lectura. Es el primer libro que recuerdo leer así como de adulto. Sí, ya había leído Christian Jack, ya había leído quizás Harry Potter, pero era como el libro así de primero de adulto que leí. No recuerdo exactamente cómo llegó el Código Da Vinci a mis manos. Recuerdo que era del círculo de lectores, con lo cual creo que lo comprara por ahí, no estoy segura. Recuerdo que me flipó, o sea, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Además, coincidía de que yo terminaba de leer esa novela y había vuelto también de mi viaje a París. Y como que el Código Da Vinci mencionaba mucho París y el Louvre. Y como que yo hice una vinculación un poco extraña. No sé, me flipó, me fascinó. No puedo evitarlo, o sea, lo admito. A mí me flipó el Código Da Vinci en su día. Hoy quizás no me gustaría tanto, pero en su día me flipó muchísimo. Y me flipó tanto que el segundo libro lo compré por adelantado, o sea, lo pedí para que me llegara el mismo día de publicación. Ya el segundo libro me pareció un churro impresionante, ya no he vuelto a leer nada más de Dan Brown, pero admito que el Código Da Vinci me flipó muchísimo. Y fue a raíz del Código Da Vinci cuando empecé a leer otro tipo de novela histórica que hoy día pues, son casi clásicos, ¿no? Por ejemplo, Los Pilares de la Tierra y El Mundo Sin Fin. De hecho, Los Pilares de la Tierra llegué a leerlos 2 y 3 veces. Llegué a Matilda Sensic porque leí El Último Catón, leí Jacobus. También leí el de El Mundo Perdido, ¿no? O algo así, La Isla Perdida, no sé. A partir de ahí me leí muchísimo de Matilda Sensic. O sea que Dan Brown fue la puerta que me llevó a leer muchísimas novelas históricas después, ¿no? Con lo cual es muy interesante. El séptimo libro que me marcó muchísimo es una biografía que se llama Elizabeth de Austria-Hungría, escrita por Ángeles Caso. Os dejo la portada por aquí. Hubo un tiempo en mi vida que yo estaba muy flipada por unas películas así de corte clásico que se llamaba Sisi y lo protagonizaba Romy Schneider. Aquí tenéis mi colección de DVD de Romy Schneider, por cierto. Estas películas me flipaban. Recuerdo que las echaban mucho en Canal Sur y a mí la historia de Sisi a partir de las películas es que me encantó, me flipó. Yo me enamoré de Sisi. Claro que en las películas lo que te cuentan se aleja muchísimo de la realidad, porque la película de Sisi de Romy Schneider te venden una historia de amor cuando todos sabemos que en realidad no era para nada una historia de amor. Pero sí que es verdad que desarrollé una fijación por el personaje de Sisi y di con este libro de Ángeles Caso y ahí de verdad descubrí al personaje de Elizabeth, la emperatriz de Austria-Hungría, y me topé con una historia muy triste de una mujer que de alguna manera, de una niña de 15 años a la que obligaron a casarse con un emperador muy poderoso. El emperador sí que estaba, Francisco José, sí que estaba muy enamorado de Sisi, pero Sisi no, Sisi era una mujer que valoraba su libertad, que le gustaba mucho vivir en el campo y que le costaba mucho seguir el protocolo. Además, su suegra fue realmente un bicho con ella, ¿no? Ella dio a luz su primer hijo y no pudo educarlo porque fue su suegra. Y bueno, fue siempre una inconformista, no le gustaba su rol de emperatriz de ella. De hecho, ella llegó a decir que prefería una república, con eso lo digo todo. Y bueno, un personaje fascinante. Y los primeros datos que conocí de Elizabeth fue a partir de los libros de Ángeles Caso. Me leí ese, Elizabeth de Austria-Hungría. Ángeles Caso también tiene otro libro sobre el hijo de Sisi, Rodolfo. Y a partir de ahí he leído otras biografías más complejas de Sisi, y además hace unos años cumplí uno de mis sueños, que fue el de ir a Viena, y pues fui al Palacio de Habsburg, que está en el centro de Viena, que es donde vivió Sisi, y recuerdo que para mí fue uno de los días más felices de mi vida, de verdad. También fui a la tumba de Sisi, que creo que os dejaré la foto por aquí, porque si lo veis de cerca podéis ver mi cara de absoluta emoción. Para mí era como estar cerca de, no sé, porque aunque bueno, era su tumba y demás, era como
digo, Dios, estoy al lado de Sisi, ¿vale? Yo sé que estaba muerta, pero no sé, era como muchísima emoción, no puedo evitarla. De hecho, yo quería llevar flores a la tumba, pero mi marido me dijo que no hiciera eso, que era vergonzoso. Luego me di cuenta que hay mucha gente que lleva flores, así que si alguna vez vuelvo, seguramente le llevaré flores porque es un personaje que me parece absolutamente fascinante. Absolutamente fascinante. Así que nada, si no habéis visto las películas de Romy Schneider, de Sisi, os las recomiendo porque son muy bonitas. El octavo libro que me marcó no es un libro que recomiendo a nadie. De hecho, no es un libro de lectura, es un manual, que es el manual de historia moderna. Y creo que el autor se llama Florín o algo así. Es un libro que me tuve que comprar para la carrera y fue ahí donde descubrí mi amor absoluto por la historia moderna de España. O sea, yo lo flipo con los personajes de Isabel la Católica, personajes históricos, de Isabel la Católica y Fernando el Católico. Me parece que es fascinante cómo Isabel se hizo con la corona, cómo se casó con Fernando, cómo hicieron esa alianza matrimonial tan perfecta que luego permitió la construcción de todo un imperio. Me flipa Carlos V, me flipa Felipe II. Sí que es verdad que luego la monarquía va un poquito para abajo, sobre todo la de los Habsburgos, pero luego llegan los Borbones con Felipe IV y tú dices, Dios, qué periodo histórico más absolutamente fascinante. Y no solo me gusta la historia moderna de España, sino que lo flipo también con la historia moderna de Inglaterra. O sea, llega la Guerra de los Rosas, luego vienen los Tudor con Enrique VII, Enrique VIII, Elizabeth I, que tú dices, madre mía. Pero claro, es que luego llegan los Stuarts, y tú dices, los Stuarts, le cortan la cabeza a Carlos I, luego vuelve Carlos II, luego vienen los Georgianos. O sea, es que la historia moderna. Y ya si os digo, de la historia moderna de Francia, mira, en serio, si a alguien no le gusta la historia moderna de Europa, lo siento en el alma, pero a mí me parece un periodo histórico fascinante. Y fue a raíz de ese manual que yo me especialicé en la Edad Moderna, y aquí vengo con el noveno libro que me ha marcado, que se llama Una era de monstruos, de Elena Parro, Elena del Río Parra. Y Una era de monstruos fue uno de los primeros libros que leí para mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es sobre los monstruos en la Edad Moderna, entendidos los monstruos como personas que sufrían malformaciones físicas y cómo estas eran percibidas por la sociedad. Una era de monstruos, como ya os digo, es una de las primeras investigaciones que hay sobre este tema centrado en la Edad Moderna española. Y fue uno de los primeros libros que yo leí para mi tesis. En serio, súper interesante. A mí esta autora me fascinó hasta el punto de que me puse en contacto con ella para que escribiera la introducción de una revista que coordiné, en donde se publicaron diferentes artículos sobre los monstruos. Os dejo aquí la portada de la revista que coordiné, donde podéis encontrar artículos míos y de otros compañeros sobre los monstruos. Y la verdad que me pareció una lectura súper interesante. Si os interesa este tema, os recomiendo que os leáis ese libro porque está súper bien y no es para nada denso. Además vais a descubrir algunas cosas de la historia y de cómo éramos que quizás no lo sabíais, de verdad. Y ya los últimos libros que os traigo, que hago un poco de trampa porque dije que eran 10 libros que me marcaron como lectora, pero van a ser 11. Son dos clásicos que releo casi cada año y no me canso. El primer clásico obviamente es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Ya os conté en mi vídeo especial 500 suscriptores, que os lo dejaré por ahí, cómo llegué a Orgullo y Prejuicio, y es que yo llegué a la novela a través de la película de 2005, y es un libro que yo creo que es el libro que más he releído probablemente en mi vida. Casi cada año lo releo. Tengo esta edición preciosa que me regaló mi hermana, que ya lo he enseñado. La he enseñado más de una vez y tengo muchas ganas de volver a releerla este año, que todavía no le he encontrado hueco, pero creo que va a caer seguro. Y mi segundo clásico favorito, pese a que yo sé que la autora no es especialmente popular, pero me da absolutamente igual, aquí os lo digo, la quiero de todas formas, no puedo evitarlo, es Jane Eyre de Charlotte Bronte, que tengo esta edición preciosa que me compré en una librería aún más preciosa en Londres, que es Down Books. Y tengo esta edición que es muy bonita, además veis las páginas por aquí, está como, no sé,
Me gusta muchísimo esta edición. Además está ilustrado por un español, si no me equivoco. Sí, Rubén Toledo. Es muy bonita. Yo sé que Charlotte Bronte no es especialmente popular en el mundo booktuber por lo que le hizo a su hermana, pero yo le tengo muchísimo cariño, a esta historia. Es junto con Orgullo y Prejuicio el libro que más he leído, el clásico que más he leído. Y estoy segura que lo leeré muchísimos más porque me gusta muchísimo, me gusta la protagonista y es uno de esos clásicos que para mí, yo no sé, hay que leer, la verdad. Y bueno, estos son todos los libros que me han marcado en mi vida. Como ya digo, quizás no son las mejores lecturas que haya tenido, pero de alguna manera se han quedado conmigo y aquí siguen. Estoy segura que si hiciera este vídeo en 30 años aún seguiría mencionando algunos de estos libros porque se han quedado conmigo, me han marcado de alguna manera como lectora y casi como persona también. Y nada, eso es todo por hoy. Si conocéis alguno de estos libros o me queréis hacer algún comentario o decirme qué libros os han marcado en vuestras vidas, dejádmelo en los comentarios, que me gusta leeros. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si es la primera vez que os pasáis por mi canal, os invito a ver otros vídeos que he publicado y a suscribiros porque ya la siguiente misión son los 2000 suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.